John Austin fue un jurista inglés que allá por el año 1832 publicó una obra que fue básica para comprender el positivismo jurídico. La teoría normativa de Austin, que fue profesor del Colegio Universitario de Oxford, ganó la primera cátedra de jurisprudencia de ese colegio, es bastante sencilla. Dice Austin que una norma jurídica es un mandato o una orden que da el soberano a los súbditos. La noción de soberano en la concepción normativa de Austin juega un rol fundamental. El soberano es la persona o el grupo de personas que es receptor o recibe un hábito general de obediencia sin que él mismo esté obligado a obedecer a nadie. Esta teoría normativa, jurídica, extraordinariamente sencilla y atractiva por su simplicidad, ha merecido algunas críticas por parte de los juristas de la teoría jurídica posteriores a Austin, aún por parte de aquellos que no tengan una referencia inmediata en la concepción de este jurista inglés. Uno de ellos fue Hans Kelsen, jurista austríaco, quien criticó la concepción normativa de Austin por la similitud o la comparación que hace Austin con las normas jurídicas y los mandatos. Dice que solamente en forma metafórica puede hablarse de una voluntad de las normas. En las normas, según Kelsen, no hay una voluntad real psicológica como lo hay en el mandato. De ahí que no puede admitirse que la norma sea un mandato. El mandato termina con la muerte del mandante. En cambio, las normas jurídicas subsisten y permanecen aún después de la muerte o la desaparición física de las personas que crearon la normatividad. La teoría normativa de Kelsen es un poco más compleja que la teoría normativa de Austin. Kelsen distingue básicamente los juicios del ser de los juicios del deber ser. Por eso se denomina su teoría pura del derecho. Hace una doble depuración metodológica. Deja de lado los juicios causal explicativos, esto es, los que se refieren a la naturaleza, a los postulados del ser, y los juicios del deber ser que se refieren al valor, es decir, los juicios valorativos, y se queda únicamente con el puro deber ser lógico. Para Kelsen, el derecho es un sistema de normas que rigen la convivencia social en forma coactiva. La coactividad o el uso de la fuerza o la coercibilidad, la posibilidad del uso de la fuerza, es fundamental en la concepción kelseniana. Este jurista austríaco, después emigrado hacia los Estados Unidos, cobró una extraordinaria relevancia en la teoría general del derecho, al punto que algunos autores dicen que en la teoría general existe un antes y un después de Kelsen. Kelsen hace una clasificación de las normas y distingue las normas en categóricas o hipotéticas, según la estructura lógica. Categóricas, por ejemplo, deben ser 8 años de prisión para fulano de tal, o hipotéticas, si ocurre un homicidio, entonces el homicidio debe ser penado. Como dije, la coactividad es fundamental para entender la teoría normativa kelseniana. Esta coactividad está en otra clasificación normativa que distingue a las normas en primarias y secundarias. Las normas primarias, en la concepción de Kelsen, contienen a la sanción. La sanción es un acto coactivo que priva de un bien jurídico hecha por un individuo competente o autorizado por un órgano
competente o autorizado y como consecuencia de una conducta antijurídica. El antecedente de la sanción es la conducta antijurídica. Un individuo es responsable en la medida en que pueda ser sancionado según Kelsen. El acto coactivo también juega un rol fundamental para la distinción entre las medidas asegurativas y las penas, es decir, las sanciones en la concepción de Kelsen. En las medidas asegurativas no existe el antecedente antijurídico, que sí necesariamente debe existir en las sanciones jurídicas. El acto antijurídico en la concepción de Kelsen es la conducta opuesta al deber jurídico. El deber jurídico no está en la norma primaria de Kelsen, sino está en una norma secundaria, que es una norma implícita y que según Kelsen constituye un mero derivado lógico de la norma primaria. El deber jurídico es la conducta contraria al acto antijurídico que permite evitar la sanción jurídica. ¿Cómo se entiende esto? La conducta contraria son conductas opuestas, o existe una o existe la otra. Si cumplo con el deber jurídico, no es necesario que se aplique la sanción jurídica porque no se configura el acto antijurídico. En cambio, si se configura el acto antijurídico presupuesto de la aplicación de la sanción jurídica, es porque no se cumplió con el deber jurídico.